Hola a todos amigos de Spanish Boost. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo un poco más lento para que ustedes puedan practicar su escucha del español. Empezamos con este episodio número 8. En el episodio de hoy les quiero contar un poco sobre las fiestas de 15 años. Acá en Argentina y creo que en Latinoamérica son un evento bastante importante para las mujeres. Es como el evento canónico que una latina tiene que pasar en su vida. Así que pensé contarles un poco sobre mi propia fiesta de 15, que, bueno, fue bastante preparación, todo para una simple fiesta, ¿no? Creo que en otros países tienen algunas fiestas similares, no conozco mucho, pero les voy a contar sobre mi experiencia con mi propia fiesta de 15. La fiesta de 15 años no empieza a los 15 años. Generalmente empieza como 2 años antes. Uno empieza a planificar muchísimo tiempo antes. Creo que una de las razones es porque naturalmente cuesta mucha plata, no es algo económico. Así que para hacer una fiesta de 15 años necesitas empezar con bastante tiempo para ir haciéndolo de a poco, porque son muchos gastos. Personalmente empecé como a los 13 años, pero ya a los 12 años o a los 11 años también ya estaba involucrada porque mi prima ya había tenido su fiesta de 15, entonces yo estaba atenta a las cosas que tenía que buscar. Una de las primeras cosas que tenés que buscar es el salón de fiesta. El salón de fiesta, el lugar donde vamos a hacer la fiesta. Hay que alquilarlo, ¿no? Por una noche. Y como generalmente es los fines de semana, los sábados a la noche, en realidad los cupos se pueden ocupar muy rápido. Entonces, lo primero que empezamos a hacer con mi familia fue ir a buscar salones de fiesta. Me acuerdo que reservé el lugar y por suerte estaba, porque incluso con 2 años de anticipación existe la posibilidad de que no esté disponible. Yo me acuerdo que cuando empezamos con todo esto, con mi familia, yo sentía como un poquito de presión social por hacerlo. Me acuerdo que no sabía si yo realmente quería eso, porque honestamente era mucha plata. Prefería quizás con mucha menos plata comprar otra cosa grande, quizás comprar un auto, quizás hacer un viaje importante en familia. Pero claro, para mis papás era un poco como obligatorio. No es que me hayan obligado, al contrario, estoy muy agradecida porque es un sacrificio económico muy grande, pero yo siempre pensaba, no estoy segura de esto. Es como mi opinión personal, aunque al mismo tiempo pensaba, la fiesta de 15 años, bueno, es como mi fiesta personal, mi momento personal para tener una fiesta grande. Si nunca me caso, si nunca tengo una fiesta de casamiento, al menos
tuve fiesta de 15. Eso era lo que yo pensaba. Así que era un poco raro mi razonamiento. No sé qué proceso mental fue ese, pero eso era lo que yo pensaba. Y esos eran los pensamientos que tenía mientras buscábamos los salones de fiesta. ¿Ustedes qué opinan sobre los gastos súper altos de fiestas así? Como de algún cumpleaños importante, como son los 15 en Argentina o en Latinoamérica, o de una fiesta de casamiento también. Un casamiento es muy, muy caro para una noche. Es algo que todavía hoy en día tengo problema como razonando. Pero bueno, también es un momento especial y único en la vida y me parece perfecto las personas que sí les gusta hacer esta clase de eventos para momentos especiales de su vida. Pero bueno, volviendo un poco a mi fiesta, en mi familia es bastante común, les gusta festejar y quiero decir que no es particularmente mi familia. Creo que son las familias argentinas que somos muy familiares, entonces nos gusta encontrar excusas para hacer fiestas grandes, para hacer fiestas muy grandes como por 15 años, matrimonio, 50 años de casados, no sé. En Argentina es 15 años para las mujeres y 18 años para los hombres. Mi hermano no tuvo una fiesta como la mía. Esto es un poco injusto. Es un poco injusto esa, esa división, pero es un poco así. La fiesta grande es solo para las mujeres. Hay familias que también hacen una fiesta grande para su hijo varón, si es que existe, ¿no? Pero sí, sería 15 años para las mujeres, 18 para los hombres. Buscábamos los salones, encontré uno que estaba absolutamente enamorada, ese salón era perfecto y encontré un lugar. El salón tenía como lo que se llama el área de recepción, o sea, es como un salón donde empieza la fiesta, que las fiestas empiezan generalmente a eso de las 9 pm, 10 pm, y estás ahí un rato donde hay como snacks, como comida más tranqui, más tranquila, no comida de un plato de comida. Yo me acuerdo que específicamente en mi recepción había como islas de comida, como había una mesa donde había toda comida mexicana, había una mesa donde había toda comida japonesa, no sé, creo que había sushi. Era algo así. Y después sí pasas al salón oficial donde hay muchas mesas para los invitados divididos por grupos. Entonces, reservé el salón primero. Una vez que tenés el salón, en el salón mismo te ofrecen si querés contratar su catering, ¿no? Su servicio de comida. Y yo me acuerdo que, como les decía, ya había estado atenta a el 15 de mi prima, que creo que es algo muy común, ¿no? En Latinoamérica, al ser todas las mujeres las que hacemos esta fiesta, quizás uno un poco se inspira o le da la motivación para hacer la fiesta al participar de la fiesta de un familiar. Así que bueno, básicamente fuimos al salón y nos dijeron que ellos tenían su propio servicio de catering. Y dijimos, no, porque en el 15 de mi prima ya había observado que había un muy buen catering y quería ese catering. Este otro catering era de una zona lejísimos. Era de como en kilómetros, era como de una zona que estaba 60 kilómetros de distancia, lo cual era bastante. Pero bueno, yo quería ese, así que contratamos ese.
Yo me acuerdo que al hacer estas cosas, que era todo muy caro también, era como, y creo que es un poco la idea, pero era como que me sentía una princesa consentida por mi papá. Mi papá simplemente pagaba por todas las cosas que yo deseaba. Fue una experiencia muy loca para mí. Todavía lo recuerdo y digo, wow, qué loco. Como ese tratamiento de princesa, esa forma de, de que te consientan tus papás por un cumpleaños, ¿no? Así que bueno, y ahí estábamos tratando de encontrar todas las cosas que necesitábamos para esta fiesta. Entonces ya teníamos salón, ya teníamos catering y lo próximo que seguía, que era lo que más me emocionaba y creo que era la razón por la cual yo quería hacer mi fiesta de 15, porque a mí no me emocionaba mucho la idea de la fiesta, no quiero mentir, no me encantaba, pero sí me gustaba, desde siempre me gustaban las cámaras. Entonces sabía que íbamos a contratar un servicio de fotografía. Pero no es tan simple como un servicio de fotografía para la fiesta. Hay todo un mundo de, no sé, de negocios con la fotografía y los 15 años. Y cuando yo cumplí 15 años, que fue hace 10 años ahora, probablemente no estaba tan desarrollado como lo debe estar ahora, pero había muchas opciones. Entonces fuimos al lugar de fotografía. Yo estaba muy emocionada. Lo que ofrecen, aparte de las fiestas, la fiesta cubierta de fotos, ¿no? De hacer las fotos de la fiesta y el video de la fiesta, también era que ofrecen sesiones de fotos que uno hace antes, muchísimo antes de la fiesta, en donde la quinceañera es la mujer, la chica que cumple 15 años, la quinceañera posa como modelo profesional y se hace un montón de books de fotos. Nosotros le decimos books como a la sesión de fotografía. Se hacen muchos books de fotos que después van a estar ahí como en banners, en presentaciones de video, donde van a estar expuestos durante la fiesta. Es muy loco, pero bueno, eso era lo que más quería. A mí me gustaban las cámaras y no solo me gustaban las cámaras, siempre me gustó modelar, me gustó estar frente a cámara en fotografías, me divertía y yo estaba realmente impaciente por esta parte, porque también tenía un lado muy creativo, podía sacarme fotos profesionales como quisiera. Entonces yo me acuerdo que había contratado dos tipos de sesiones de fotos. Había una sesión de foto en un estudio de fotografía y otra sesión de foto en San Telmo. San Telmo es un barrio de Capital que es bastante pintoresco, donde hay, eh, no sé, casitas que son muy particulares, algunas más antiguas, las calles son como de piedra. Entonces tenía esas dos sesiones de fotos pre-cumpleaños, pre-15 años. Y me acuerdo que estaba súper emocionada. Primero hice las fotos de estudio y como se hace todo tanto tiempo antes, creo que ni siquiera tenía 14 años cuando me hice esa sesión de fotos. Creo que tenía 13 años. O sea, me la hice con mucha anticipación. Y estaba en las fotos y había hecho un montón de cambios de looks. Todo esto había que pagarlo también. Yo había hecho como 6 cambios de vestuario
y como de fondo y de no sé qué. Em, Tengo todas estas fotos como impresas en un book físico. Le decimos book, aunque sea la palabra en inglés, en español le decimos book a estas sesiones de fotos profesionales. Así que quizás estaría bueno que después haga un video aparte mostrando estas fotos quizás en una conversación con mi mamá. Así las pueden ver si les da curiosidad. Pero bueno, yo me estaba divirtiendo muchísimo. Me acuerdo que estaba muy emocionada por ver las cámaras, por estar frente a cámara. Me acuerdo que la última sesión de foto, el último cambio de ropa, me había pintado toda como con pintura, con témperas específicamente, con pintura, y tenía como pintado el pelo con un poco de rosa, tenía pintada la cara, tenía pintado el cuerpo y tenía ropa blanca. También habíamos hecho una sesión con globos, no sé, muchas cosas. Y antes de hacer las fotos también te creas todo tu mood de inspiración en donde pones fotos de referencias. Yo me acuerdo que para lo de los globos mi referencia era el videoclip musical de Selena Gómez de Hit the Lights, si conocen. Es un videoclip donde está con muchos globos de color rosa. Así que bueno, así fue un poco la preparación de los 15 años. Después había un montón de cositas más en donde yo ya no tenía energía. Para mí lo único divertido había sido lo de las fotos, pero después hay muchas más cosas para ver. Las invitaciones. Es todo un trabajo diseñarlo con una diseñadora, ¿no? Y arriba de eso elegir el color del sobre, el tipo de sobre. Yo ya no tenía más ganas de participar, creo, después de lo de la sesión de fotos. También había que ir a hacer la prueba de catering, probar la comida y saber qué era lo que querías en la mesa. También había que contratar a algún show o algo, y contratamos 2 shows. Contratamos un show de jazz para la recepción, donde me acuerdo que era mi profesor de música, o el profesor de música de mi hermano. Era el profesor de música de mi hermano, que tenía un grupo que tocaban jazz y estaba ahí con el saxofón. Eso había estado muy lindo. Y después, durante la fiesta, hubo un show de bailarines profesionales. Si es que vieron otros episodios, deben saber que me gusta mucho la danza y el baile. Así que, bueno, contraté un show de bailarines porque era mi fiesta, ¿no? Después, ¿qué más? Había demasiadas cosas. Literalmente no me acuerdo, pero me acuerdo como de esta frustración de sentir, wow, cuántas cosas para hacer, qué fiaca. Fiaca es cuando decís, no tengo ganas, no tengo la energía para hacer esto. Em, y después también, durante la fiesta, también había que elegir como los manteles de la mesa, o sea, la tela que cubre la mesa, el maquillaje, los peinados, hacer pruebas de maquillaje y pruebas de peinado. El diseño del vestido. Eso sí fue divertido. El diseño del vestido es algo que a mí me encantó. Mi vestido de 15 yo lo amo porque me senté con una diseñadora a diseñarlo yo misma. Les voy a poner una foto acá de mi vestido, aunque sea un podcast. Si están escuchando y no están viendo, lo voy a describir igual porque yo adoro este vestido con mi alma. Era un corset y una tela que lo cruzaba. O sea, la tela cruzaba así de costado. Y después esa misma tela que cruzaba en la parte de abajo del vestido.
Y no sé, estoy absolutamente enamorada de este vestido todavía. Incluso la foto que puse es una foto más actual. A veces me gusta volver a usarlo para hacer fotografía creativa. Como les dije, me encanta la fotografía y me encanta el autorretrato también, o estar yo frente a cámara. Me gustan los dos lados. Me gusta sacar fotos y me gusta yo ser modelo. Así que, bueno, nada, me estoy distrayendo, pero las cosas que más me divirtieron, que más me gustaron de la fiesta de 15, fueron esas: el vestido y las fotos. Y todo lo demás era agobiante. Era agobiante para mí, un poquito. No me acuerdo de sentir que estaba... Me sentía culpable de muchas formas por la cantidad de plata que involucraba todo esto para una noche. Pero bueno, yo creo que fue un regalo increíble que hicieron mis papás por mí y fue mágico al final del día. Esa noche me acuerdo que fue muy divertida. Yo realmente la disfruté al máximo. Yo estaba muy feliz y también llena de familiares y amigos que quiero mucho. Pero bueno, si les tengo que describir un poco la fiesta, tenemos básicamente, no sé cuántos invitados, pero son muchos invitados, como generalmente son entre 100 y 200 invitados. No me acuerdo cuántos invitados eran, pero en las fiestas de 15 termina habiendo como una cantidad de personas en donde decís, no sé quién es esta persona. Debe ser el amigo de mi papá, el hijo del amigo de mi papá. No sé, ya se vuelve un poco confuso, pero son un poco así. Y eso es lo que a veces no me termina de convencer. Quizás pienso que una fiesta de 15 o de casamiento o lo que sea tiene que ser con personas que realmente conoces, que son personas cercanas a vos, no personas que ni siquiera estás segura quiénes sean. Pero bueno, es un poco así y es lo normal de alguna u otra forma. Las secciones en una fiesta argentina normal son bueno, como les dije, primero la recepción, donde están todos parados y hay comida y hay personas con bandejas y comida. Después el salón de fiesta, en donde hay tandas de baile. Tenés una sección donde todo el mundo se levanta a bailar y una sección donde comes. Tenés el plato de entrada, después tenés una sección de baile, el plato principal, después otra sección de baile, después el postre y después una sección de baile y después viene la mesa dulce. La mesa dulce es como un momento donde se ponen una mesa gigante con secciones, a veces son múltiples mesas, con un montón de postres y cosas dulces. Y se levanta todo el mundo a comer eso. Y después de la mesa dulce, que ya es como anticipando que se acerca el final, estamos hablando como a las 4 de la mañana, o sea, esta fiesta empieza a las 9 pm, a las 9 pm y recién termina como a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, o sea, son muchísimas horas. Por eso tanta planificación también, muchísimas horas y muchísimas personas. Entonces, finalmente, después de la mesa dulce, viene lo que le decimos el carnaval, sí, el carnaval carioca. Entonces van mesa por mesa de invitados y te dan una bolsa llena de cosas para que te pongas como disfraces, como una corona,
unos anteojos divertidos de color flúor, algunas cosas que se iluminan en la oscuridad, anillos que se iluminan, como un montón de cositas así que son para que te pongas una como vincha de flores, no sé, un montón de cositas. Yo tenía como una cosa en la cabeza de carnaval carioca, como de carnaval brasilero gigante, y mi vestido me cambié la pollera larga de abajo por una pollera corta y zapatillas, no los zapatos, así estaba más cómoda. Y después de eso nos ponemos a bailar y empieza a finalizar la fiesta. Después de eso se saca la foto con todos los invitados, en donde están todos como así. y después se empiezan a despedir. Muchas fiestas de 15 también ofrecen café, pizza, té al final, y es en ese momento donde las personas se empiezan a ir y te saludan y te dicen, estuvo todo muy bien, estuvo increíble la fiesta, o comentarios así, y termina, y después volvés a tu casa de esa fiesta que tuvo 2 años de planificación. Pero bueno, hay demasiado para contar sobre esto, así que voy a cortar acá. Si les interesa más, puedo ir más en profundidad, quizás puedo hacer un podcast más largo contándolo con mi mamá, que ella fue una de las personas que más participó de esta preparación y probablemente ella tiene mejores memorias que yo, porque yo no me acuerdo perfectamente todo. También ella puede contar sobre su propio 15 años, sobre su propia fiesta de 15 años, porque sí, es algo de generaciones atrás. Mi mamá también lo hizo. Entonces, cuéntenme en los comentarios qué les parece esta idea y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!